Muy bien, muy buenos días a los dos. Buenos días, doctor. Bueno, vamos a comenzar hoy día el taller atrasado que teníamos de derechos humanos, ¿verdad? Entonces lo dejamos hasta que Catherine se incorporara después de vinculación. Ya terminó todo, ¿verdad? Sí, doctora, ya terminé con vinculación. Muy bien. Entonces vamos a retomar. Yo creo que estamos bien de tiempo, no hay problema. Nos quedan, a ver, nos quedan 3 temas más. Y estamos Sí, doctora, y nos quedan 5 semanas de clases todavía. Claro, y estamos en la semana 13, entonces sí estamos bien. Bueno, comenzamos por usted, ¿verdad, Catherine? Entonces, cuando usted quiera, pues... Ya, deme un momento que voy a descargar la diapositiva. Ya, muy bien. Adelante. Era un informe, ¿verdad? Presento el informe. Tecnología médica. Era un informe, sí, porque era un taller. A ver, bien, ahí estamos viendo todos, ¿verdad? Bueno, a mí me tocó varios temas. Entre esos me tocó lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para ponernos un poquito, Milena, por favor. Para ponernos en contexto, tenemos que saber que la Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento. ¿Por qué? Porque esto va a marcar un inicio y hasta la actualidad en la historia de los derechos humanos. Por lo general, este se fue elaborando entre todas las regiones del mundo, ya que por lo general, pero en esto vamos a tener diferentes antecedentes, unos tanto jurídicos y otros naturales. Se sabe que esto se dio en 1948, el 10 de diciembre en abril, por la Asamblea General de Derechos Unidos de París. Ellos recalcaban y decían que consideraban que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalitables de todos los miembros o familia humana. Como sabemos, estos derechos se dan porque en los años de atrás se trataba mal a los trabajadores dándoles excesos de trabajos e incluso había un mayor nivel de racismo al respecto de las TES. Como sabemos, antes se consideraba que las TES carnelitas morenas tenían menos derechos sobre las personas que mantenían una tez blanca. Por eso es que dicen que se considera esencial a los derechos humanos para proteger un régimen que da así a estos mismos derechos, ya que se dice que al fin de que el hombre, no, o sea, el hombre tiene que ser supremo, tiene que tener un recurso de rebelión contra la tiranía y la opresión. Y también por esto se va a considerar esencial la promoción del desarrollo en relaciones amistosas entre las naciones. Recordemos que además de esto también tenemos las Naciones Unidas, que es la ONU, que también tomó gran parte en uno de estos eventos tan importantes. También se fue considerando miembros de Estado, depende del compromiso de asegurar en operación con la Organización de Naciones Unidas, como ya les venía diciendo. También se dio el respeto universal y la efectividad de los derechos.
Pero también tenemos que tener puntos muy importantes que son ítem a recordar. Es que los derechos humanos son universales, lo que permite que todo ser humano, sin excepción alguna, tenga acceso a ellos. Los derechos humanos son normas jurídicas que deben ser protegidas y respetadas por los estados. Estos también son indivisibles, que cada uno de ellos va unido al resto de todo, o sea, al resto, de modo que negarse a reconocer uno o privarse de uno no está permitido y pone en peligro lo que es el mantenimiento de todos estos derechos. Tienen que saber que también estos van a ser por igualdad y libertad entre todos los seres humanos sin importar raza, color, nacionalidad. Estos tampoco tienen que saber que no se pueden violar. En pocas palabras, ir contra ellos supone atacar lo que es la dignidad humana. Ya les dije que son universales también. Y por lo general, como estos derechos son de igualdad y libertad, esto nos pone a un mismo nivel a todos los seres humanos sin importar estancia económica, lugar de nacimiento, color de tez, como ya les dije antes, ya que estos de aquí se van a aplicar desde el nacimiento. Lastimosamente sabemos que todavía hay lugares en donde esto no se respeta al 100%, uno de estos son varios lugares de África. También se suele ver, e incluso en Estados Unidos todavía existe un nivel de racismo mayor por personas extranjeras que por lo general son de Latinoamérica. En Estados Unidos existe la pena de muerte, pues. Sí. Y recordemos que con el ex mandatario de Estados Unidos, con Trump, también se prohibió mucho la llegada de latinos, se los sacaba, muchas veces los mataban llegando a la frontera, pero son noticias que casi no expandían, pero pasaba mucho. También recordemos que hubo una gran deportación de allá, de las personas indocumentadas a nivel de todos sus otros países. Pero lo bueno de Estados Unidos contra los derechos humanos es que les prestan asilo a los países más necesitados, que son Cuba y Venezuela, portándoles apoyo y ayuda para a la larga poderse quedar ahí y sacar una nacionalidad. Porque ellos también están conscientes de que ya en esos dos países no hay una vida digna de los derechos humanos. Para esto tenemos que saber que hay fundamentos del concepto de los derechos humanos. Ya sabemos que las personas, solo por el hecho de nacer, tenemos una serie de derechos, pero también tenemos obligaciones, ¿verdad? Así como derechos, obligaciones. Los derechos y obligaciones no se pueden negociar, ya que estos van de manera par, y al ser universales, cada persona independientemente tiene que seguirlos, no importa su raza, no importa su lengua, no importa, como ya les dije antes, su capacidad económica. Estos no pueden ser limitados, ya que recordemos que ha venido durante una lucha de muchísimos años para poderlos tener al día de hoy. Tengo otro ítem importante, es la evolución de los derechos humanos, ya que sabemos que con referencia a la constitucionalidad de derechos, sabemos que ya en la antigua Grecia, en Europa y en los códigos de Hammurabi y Mesopotamia en la antigua China, asimismo diferentes estudios han demostrado que ya en la Edad Media, o sea, ya en la Edad Media se venía viendo y, o sea, siguiendo un régimen para poder acertar estos derechos humanos. Pero también recordemos que en China también hay también grado de violación a estos derechos. Uno de estos derechos claros es que por lo general allá por la sobrepoblación les dicen a las mujeres cuántos hijos pueden tener a un máximo. Y por lo general ellos están decididos a tener hijos que pueden llevar su apellido fijo y otros que no pueden llevarlo y solo uno de ellos va a ser representativo de la familia y el segundo quedará como segundo plano o un hijo no deseado. Bueno, también sabemos que en el sentido que inicia y desarrolla una legitimidad relativa a los derechos civiles a las principales aristócratas. Y en pocas palabras, en más tarde esto se fue extendiendo al resto de capas de la sociedad. Esto se puede dar y recordemos que entre todos los derechos humanos, una de las cosas más importantes fue la creación de la Carta Magna en 1215 o una Carta de Derechos en 1689. Y por lo general estas nacieron en Inglaterra.
tienen que saber que también asimismo la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia fue realizada en el estado de Virginia en 1766. Y aquí esto declara el derecho del hombre y del ciudadano. Y por lo general, recordemos que en Francia hubo una revolución enorme, también por los mismos derechos que tenían las 3 R, si no me equivoco. Revolución, momento, son 3 letras. No, las 3 R son posteriores, eso es de la ecología. Sí, son Libertad, igualdad y fraternidad. y fraternidad. Sí, gracias, doctora. Libertad, igualdad y fraternidad. Y de aquí los trabajadores, al principio comenzó por los trabajadores, porque ellos querían igualdad. Entonces, con la tiranía en ese entonces, ellos comenzaron a marchar. Y de aquí, de Francia, se fue inspirando las otras partes del mundo, para así poder tener lo que es un mundo libre e igualitario. También recordemos que la religión siempre ha ido de la mano con los derechos. Recordemos que antes la Iglesia Católica exigía ser parte y creer en esa religión, porque si no la mayoría de ciudadanos no era factible a poder estudiar o desarrollarse o crecer como personas, ya que eran mal vistos. Recordemos que por eso, después de un tiempo aquí en el Ecuador, entra el Estado laico, que fue donde comenzó a cambiar todo y los derechos se fueron igualando. También se dice que al hablar también de derechos tenemos que saber que la inviolabilidad del domicilio también declara derechos. O sea, nosotros así como ya les dije antes, como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Pero desde aquí más o menos se establece que lo que es mío y tienes que respetarlo. Pero también tengo que seguir un régimen en donde sé que tengo que, digamos, un ejemplo sería, la casa es mía, pero yo sé que tengo que pagar impuestos con el Estado, la luz, el agua, tengo que ser un buen ciudadano. Ya entonces, después de un tiempo, dicen no, entonces hay que declarar el derecho de propiedad, que es lo que les vengo a decir. Pero claro, este derecho de propiedad también trae consigo unos impuestos año a año, e incluso obligaciones como ciudadano. Entonces, se dice que las declaraciones que antes les expliqué, estas van a establecer un derecho a la libertad. Y esto va a ser fruto del proceso histórico que emana la colonización. Sabemos que además de estos derechos, sobre todo el papel o sea, ya al momento en que se comienza a notar esto a nivel mundial, por lo general, el maltrato, el desempleo, las horas de trabajo extras comienzan a ser disminuidas y también les comienzan a reconocer un mayor sueldo. Además, recordemos que en Estados Unidos hubo un periodo bastante largo de la esclavitud. Recordemos que esto también tuvo que ver a Abraham Lincoln. Entonces, en su periodo presidencial, él también hablaba de la igualdad, el derecho, y también hablaba del respeto. Entonces, en su periodo fue que evaluó como que la esclavitud en esa parte, pero lastimosamente recordemos que en la actualidad también hay países que la siguen practicando, o incluso hay personas que raptan. Antes se llamaba esclavitud, pero ahora por lo general hemos cambiado un poco el término, porque ahora como hay derechos humanos, las personas por lo general raptan a otras personas, que es lo que conocemos más como la trata de blancas, que sería una violación a nuestros derechos y al buen vivir. También tenemos principios basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como ya les dije, todos los derechos humanos son libres y liberales. Y también nos dio, gracias a eso, el derecho al Estado civil y político. Es lo que nos define a nosotros actualmente. Puntos importantes, bueno, tenemos que saber que el renacimiento de la sociedad civil como impulsadora del cambio social, político y culturales. Recordemos que antes en las culturas, todavía eso se ve mucho en las nacionalidades indígenas de aquí, pero en cambio nosotros tenemos como que una sociedad civil y un estado civil. A nosotros nos dicen, ¿sabe qué? Está casado, soltero,
viudo. Eso se refleja en nuestros documentos, pero también tenemos que saber que hay nacionalidades en donde practican el poliamor y para ellos está bien porque para ellos no existe un estado civil. Solo en varias de las nacionalidades que son más allegadas a la civilización, por decirlo así, es la que consideran ciertas partes y donde la religión pudo llegar para poderles inculcar ese tipo de costumbres. También tenemos que la libertad de expresión bajo las Fuerzas Armadas en 1973 y 1990, por lo general esto es un ataque de las libertades de prensa y represión del discernimiento público que siguió al golpe militar y fueron más duras, drásticas y extensas que ninguna otra experiencia de la historia de Chile. Recordemos también que en las dos guerras mundiales que hubo, se dio claramente la violación de derechos, ya que muchos inocentes también morían simplemente por querer obtener más territorio, o incluso estos mismos militares eran obligados a prepararse e ir a guerra contra su voluntad, simplemente por la avaricia de los gobernantes en ese entonces. Uno de los claros ejemplos también fue el de Alemania, ¿verdad? Entonces, decimos que el ser humano, como es por naturaleza y por sociedad, la comunión, la familia, el barrio, etcétera, son algunas de las referencias de las personas que tomamos y de la relación con nuestro entorno social que deriva tal obligaciones de los derechos. Bueno, para decirlo así, en pocas palabras, todos tenemos que tener una vida digna y llena de, no al menos de gozos, pero todos deberíamos tener lo que son los servicios básicos. Lastimosamente, en la actualidad, esto se deriva en escasez económica, clase media alta, clase alta, y siga contando. Esto no se ha podido como que quitar, porque recuerdo que nosotros estamos en un país capitalista. Entonces, además de ser capitalista, como tiene ventajas, tiene desventajas. Obvio va a tener muchísimas más ventajas, pero eso es lo que suele pasar. También hay familias que no consideran de por sí el medio y la estabilidad de cada quien. Entonces, eso lleva a un nivel de pobreza mayor. Y al momento de tener un nivel de pobreza mayor, hay poca posibilidad de que tengan una vida digna. Entonces, esas mismas personas están atentando contra sus derechos humanos, que también puede ser, y contra los derechos humanos de los hijos, por no darle una mayor estabilidad económica. Pero también recordemos que hay países que de por sí todavía se mantienen así y para ellos está bien. Un claro ejemplo sería la religión musulmán. Vivir de esa manera para ellos está bien, porque es la manera en donde ellos se han criado y se han expuesto, pero muchas mujeres de allá también recalcan que necesitan más derechos e igualdad, porque para ellos ellas son como un objeto preciado de ellos mismos que no puede ser visto ni tocado por otra persona, además de la religión. Y de ser así, la sentencia la mayoría de veces es pena de muerte. Por eso decidieron aplicar los derechos humanos para tener igualdad, pero no se dio al 100%. También recordemos Venezuela. Cuba también es uno de los claros ejemplos donde no han dejado impartir estos derechos a pesar de las luchas, problemáticas y años que llevó tenerlos. Y eso es todo. Gracias. Bueno, usted también tenía otro tema que era la generación de derechos. Sí. La generación de derechos, que es saber cómo la clasificación de los derechos. Según su tema, usted no tenía que dar la historia de los derechos humanos, tenía que dar conceptos, características de los derechos y generación de derechos. ¿Cómo generación de derechos, doctora? Generación de derechos humanos. Usted busca en internet generación de derechos humanos y ahí le va a aparecer generación primera, segunda, tercera y cuarta. No, pero eso sí está, doctora. Déjeme buscarlo bien, porque yo sí me acuerdo que puse eso. Bueno, porque esa le ha faltado. Y cuáles son los de cada una, en qué época se aceptó, qué valor defiende, qué función principal tiene y cuáles son esos derechos. Deme un momento porque eso sí tengo. Sí me acuerdo que lo puse en el informe. A ver.
Ay, esta computadora está loca. No lo he visto. Cuando usted estaba pasando el informe no he visto nada de eso. Sí, denme un momento, que sí lo tengo. A ver, aquí estás. Ay, este mouse. A ver. A ver, aquí. ¿Eso es mío o suyo, doctora? ¿Perdón? Ah, ya está. Ya. Un momento, yo sí tengo eso. Estoy casi 100% segura de que sí lo puse. Estos fueron los que me salieron, doctora. Yo puse así, mira, estos ítems son los que me salió en la No, generación sí, de los no. derechos humanos. Generación, no evolución. Generación de los derechos humanos, que es distinto. Generaciones de derechos. A ver. Un momento. Estos no son instrumentos de protección de derechos humanos. No, está usted equivocándose. Es que usted no ha mirado su página. En su página claramente indica que Catherine Guerra, definición y características de los derechos humanos. Aquí incluso dice, especifique 3 definiciones de derechos humanos, con su respectivo autores y al menos explique Esos sí 10 estaban al principio, características. doctora. ¿Perdón? Entonces las definiciones Bueno, sí las puse, doctora. generación Digo, de derecho, explique cómo se elaboró la Declaración Universal y una síntesis del contenido de la misma. Identifique, precise las generaciones de derecho, primera, segunda, tercera y cuarta. Punto. Ahí ya terminaba su exposición. Entonces lo que me faltaría es la generación, doctora. Es que yo lo busqué en el internet y me salió eso. Bueno, yo le voy a dar, no sé por qué no está su compañero, pero le voy a dar un resumen de lo que es la generación de derecho. La primera Estas son, ¿verdad? Las 3 generaciones de los derechos humanos. Claro. Miren, ahí está. Primera generación, la época de aceptación, siglo XVIII y XIX, son los derechos civiles y políticos. Y el valor que defiende es la libertad. Y limitan el poder del soberano en ese tiempo y garantiza la participación política de los ciudadanos. Entre los derechos civiles, ¿cuáles están? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad, a la propiedad. La seguridad, a la propiedad y el derecho Los derechos político y el derecho políticos, al voto, a la de la asociación, a sociedad la huelga. En la Segunda tenemos generación, ya siglo XIX-XX, son los derechos económicos, sociales y culturales, defienden la igualdad, garantizan condiciones de vida digna. ¿Y cuáles son los derechos? A la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo, etc. Y la tercera, pues son ya del siglo XX y XXI, son los derechos de la justicia, la paz y solidaridad, defiende la solidaridad y promueven relaciones pacíficas entre países. Los derechos que es derecho al medio ambiente, derecho al desarrollo, derecho a la paz, etc. Y la cuarta generación es la generación de los derechos, diríamos, relacionados con el desarrollo tecnológico, de la información, de la comunicación y del ciberespacio. Son el derecho al acceso a la informática, el derecho al acceso a las condiciones de igualdad y no discriminación a la información, el uso del espectro radioeléctrico, el derecho a formarse en nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa y el derecho a la intimidad informática y a la seguridad digital. Esos son los derechos de cuarta generación. Entonces, es la generación de derechos. Le digo eso porque esto va para el examen.
Ya, Bueno, no doctora. sé qué pasa con el compañero. Parece que se descolgó de la reunión. Él estuvo ingresado y se descolgó. Él me tiene que dar el tema. El tema de él era Historia de los Derechos Humanos, que usted ya ha dicho algo sobre todos los hitos de la historia, aunque hay que ser más preciso porque, bueno, eso era el tema que él le tocaba. Y después son los mecanismos de protección de derechos, que básicamente hay dos tipos de mecanismos. Unos que vinculan y comprometen a los estados y los estados tienen que cumplirlo necesariamente, y otros que no, como las declaraciones. La Declaración de los Derechos Humanos, todo el mundo, todos los estados la aceptan, pero después en sus leyes se cumple o no se cumple. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la pena de muerte y eso va contra el derecho a la vida, contra un derecho En China también está la civil. pena de muerte. En muchos países hay pena de muerte. Entonces, quiere decir que esas declaraciones no son, se llaman que no son vinculantes. No son vinculantes, en cambio, las convenciones, los tratados, los pactos y los protocolos son documentos de las Naciones Unidas que Sí, son doctora. vinculantes. Lo O sea malo a que, nivel mundial es que las Naciones Unidas casi ya no, a ver, o sea, pero no se respetan. escuche los conceptos porque eso es lo que va en el examen. Declaraciones no son vinculantes. Tratados, pactos, convenciones y protocolos son vinculantes. ¿Y eso qué quiere decir? Que la ONU está detrás de las naciones, que una vez que una nación firma la Convención de los Derechos del Niño, lo firmó Ecuador y entonces tiene que hacer una ley que cumpla esa convención, o sea, el Código de la Niña y Adolescencia. Entonces obliga. Cuando se firma una convención internacional, obliga al país a que lo cumpla. Por eso, Estados Unidos pues no tiene firmado muchas convenciones porque vulnera muchos derechos. Entonces, esa es la diferencia entre convenciones y declaraciones. Bueno, también, ¿de dónde nacieron los derechos humanos? ¿Por qué nació la Declaración Universal de Derechos Humanos? Nació después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo cuando pasó el Holocausto, o sea, una muerte masiva de personas por su etnia o por su raza. Entonces, ahí las naciones, antes había lo que se llamaba la Liga de Naciones, que eran algunas naciones más desarrolladas que se organizaron, pero después de la masacre que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, formaron la Organización de Naciones Unidas, formaron la ONU en 1945. Y desde el primer momento que formaron la ONU empezaron a trabajar en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y entonces en 1948 es cuando promulgan esa declaración para que no ocurra lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso no sé qué pasa con su compañero, ya le voy a comunicar para que tengamos una tutoría y él me explique. No, no se ha conectado, doctora, lo estaba llamando, pero no No, se ha contesta. No sé conectado si y se ha le fue el saludado, internet. pero se ha salido, no sé si tiene problemas con la conexión. Bueno, de cualquier manera, yo este momento les voy a compartir pantalla porque ustedes tienen que hacer en la próxima semana una exposición, va a haber una exposición, o sea, tienen que hacer PowerPoint, tienen que hacer informe de los grupos vulnerables. Entonces, yo les voy a dar, eso ya ustedes conocen porque ustedes ya son, diríamos, están en cursos superiores, entonces seguro que han dado lo que yo les voy a dar ahora, va a ser solo un recorderi, pero de cualquier manera, pues es importante que ustedes tengan esa base para hacer las exposiciones de los grupos vulnerables. Bueno, voy a compartir pantalla para darles rápidamente los determinantes de la salud, que eso me imagino que usted ya habrá dado, que son los determinantes. Bueno, primero la salud, el concepto de salud. Sí está viendo, ¿verdad? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, pues ya en 1948, mire,
bastante lejano, define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de enfermedades. En el 2000 matiza este concepto y dice que propone como objetivo que los habitantes de todos los países tengan un nivel de salud suficiente para que puedan trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de la comunidad donde viven. O sea, la salud ya trasciende lo individual, o sea, el bienestar, el completo bienestar físico, mental y social, y va hacia la producción, o sea, hacia aspectos objetivos como la capacidad de funcionamiento y aspectos sociales como la adaptación y el trabajo productivo. Y eso es importante porque es un concepto, diríamos, holístico, o sea, que integra todo. Ahora, ¿qué son los determinantes de la salud? Son un conjunto de variables que tienen el potencial para generar protección o daño. Es decir, es un condicionante a la salud, usted lo sabe muy bien. Si hay una serie de características que protegen la salud, pues será positiva, y si hay una característica que provoca daño o enfermedades, pues son determinantes negativos. Son un conjunto de factores complejos que al actuar de manera combinada determinan los niveles de salud de una población. Según Lalonde, esta es la clasificación inicial, hay 4 determinantes de salud: medio ambiente, estilo de vida, sistema sanitario y biología. En los factores medioambientales pues están la parte del ambiente físico, o sea, todo lo que es los factores físicos, clima, geomorfología, hidrología, suelo, que determinan o afectan el estado de salud, y también los inducidos por el hombre, tanto en el macro como en el microambiente. En el macroambiente, por ejemplo, es el cambio, diríamos, lo que está pasando ahora en el mundo. O sea, toda la contaminación que está habiendo en todos los países, etcétera, que provoca un cambio climático. Y el microambiente, pues puede ser el microambiente de la ciudad, contaminación de los carros, etcétera, ¿no? Depende de dónde viva, si vive en zona urbana o en zona rural. Y el ambiente social lo metía Lalonde como también un factor medioambiental, que sería la vivienda, el trabajo, componente sociopolítico, económico, cultural, etc. Estilos de vida, que el estilo de vida es un comportamiento o actitud cotidiana de las personas, que puede ser saludable o no saludable, y que están determinados sobre todo por procesos sociales, por tradiciones, por costumbres, y son comportamientos individuales y normalmente son de grupo. Y esta conducta pues es modificable. Usted sabe que los estilos de vida son modificables, se toman por decisiones personales o por influencia del grupo, pero en un momento dado usted puede retraerse de esos estilos de vida que son poco favorables y adquirir un estilo de vida sano. Los de riesgo, que son inadecuada alimentación, consumo de sustancias, sedentarismo, conductas sexuales promiscuas, entre otras. Bueno, los servicios de salud, ¿cómo determinan la salud? Bueno, como son un conjunto de centros, de recursos, de seres humanos, de medios económicos, de tecnología, tienen que ser, para que haya una buena salud, tienen que ser eficaces, o sea, que cumplan su cometido, que estén disponibles, eficiencia, o sea, que tengan un presupuesto adecuado y que haya unas buenas prácticas. Y los factores biológicos que son inamovibles o no se pueden modificar, diríamos, o bueno, hasta ahora, porque no, en ciertos países se pueden modificar, porque hay muchos estudios genéticos, aquí como en Ecuador todavía no tenemos, no son modificables. Eso sería la edad, el sexo, la herencia genética, la constitución orgánica del individuo y la resistencia a las enfermedades. Según Lalonde, pues lo que más influía en la salud era el estilo de vida, que le daba un 43%. Después venía la biología, un 27%,
medio ambiente un 19% y el sistema de salud un 11%. Hola. Ay, dígame, doctora, aquí Se estoy. mantiene ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, sí, estoy aquí. Bueno, analizando, viendo la asignación de recursos en función de estos porcentajes que dijo la LONDE, resulta que los estilos de vida, que son los que más se pueden modificar, apenas se le da un 1.5% de recursos. La biología 7.9%, medio ambiente 1.6%, y en realidad lo que se le da más recursos es el sistema de salud. Es el sistema de salud. Entonces, ¿qué ocurre? ¿O cómo analizamos, cómo interpretamos este cuadro? Entonces decimos que en realidad en la mayoría de los países el presupuesto de la salud es para salud curativa, pero para salud preventiva, que es todo lo que es medio ambiente, biología humana y estilo de vida, se invierte muy poquito. Entonces, si los determinantes de salud, los que influyen más, son estos que se pueden prevenir, quiere decir que estamos todavía, le debemos a la sociedad una medicina más preventiva. Entonces, bueno, aquí en el 2000 como que se igualaron y se vio que el estilo de vida era un 50%, era más de lo que había dicho la LONDE. La herencia del medio ambiente un 20% y el sistema sanitario un 10%. Pero, ¿qué son los determinantes sociales de la salud? Y eso es lo que ustedes un poco van a investigar en su exposición. Los determinantes sociales son las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, y estas circunstancias causan la mayor parte de las enfermedades y muertes, y las desigualdades en salud entre países desarrollados y no desarrollados, y dentro de un mismo país. Dentro de un mismo país, entre la clase media y media alta, contra la clase pobre, diríamos, ¿no? Estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, del poder, los recursos a nivel mundial, nacional y local. ¿Cuáles son los determinantes sociales a nivel individual? La pobreza, las desigualdades sociales, la discriminación, la vivienda pobre, la inseguridad alimentaria, las condiciones de vida poco saludables en la infancia, la falta de trabajo y la falta de educación. Todo esto determina la salud. Y a nivel colectivo, ¿qué es? El mercado de trabajo, porque sin trabajo pues no hay recursos, pero el mercado de trabajo a nivel global. Si un país no genera puestos de trabajo y hay trabajo, subempleo y desempleo, pues eso es un problema estructural. El sistema educativo, bueno, afortunadamente en el Ecuador el sistema educativo es gratuito hasta la universidad. Eso también influye mucho en la salud. Y las instituciones políticas, o sea, que haya una democracia o que los políticos no sean corruptos y estén al servicio de la comunidad. Eso sabemos cómo es en nuestro país. ¿Y qué dice la ONU para luchar contra estos determinantes sociales de la salud? Es mejorar la condición de vida de las personas, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, y investigar, o sea, medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones, o sea, intervenir para mejorar esa condición que se tiene. ¿Y cómo mejoramos las condiciones de vida de las personas? Fomentando la igualdad, entornos saludables para una población sana, prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno, salarios dignos, protección social a lo largo de la vida. A veces, bueno, se puede ir al Ministerio de Salud Pública, pero resulta que se tiene que comprar los medicamentos y quien no tiene, pues está prácticamente, no está protegido, no hay esa protección social. Atención de salud universal. ¿Y cómo luchamos contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos? Pues procurando la equidad sanitaria, subir los presupuestos en salud, nunca se cumple el presupuesto en la salud, que es el 6% del presupuesto total, pero nunca se cumple. El aumento de la ayuda mundial a los países, reforzar el liderazgo en el sector público en la salud. Mira, eso se ve claramente, ese liderazgo, con lo que ha pasado ahora en la vacunación. Pasaron como 3 o 4 ministros y no hicieron nada.
Y llegó esta ministra y mire, se ha logrado una buena vacunación. Eso es liderazgo. Control de artículos que dañan la salud, promover la equidad de género, fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y que la ONU incluya la equidad social en los programas de desarrollo mundial. Bueno, esto sería determinantes de la salud. También, antes de terminar, quiero que les voy a compartir lo que es enfoque de la salud basada en derechos humanos, que es un poco lo que hemos visto, pero ya basado en derechos humanos. Entonces, aquí está, que es un enfoque basado en derechos humanos. Bueno, tiene como propósito eliminar toda forma de discriminación. Y la ONU establece los derechos humanos como algo que atraviesa todos los programas, las normas, los principios y los proyectos de desarrollo que rigen en el mundo prácticamente. El derecho a la salud, bueno, el derecho a la salud usted sabe que está consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos, en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en todas las convenciones, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, en muchísimas convenciones y muchas declaraciones. Y el derecho a la salud no solo es atención sanitaria puntual, sino también hay muchos derechos que están alrededor del derecho a la salud, como es derecho a agua limpia y potable, saneamiento, alimentación, vivienda, información relacionada con la salud, educación, igualdad de género, porque todo no solo se basa en la atención sanitaria puntual y apropiada, sino que las personas tengan condiciones de vida y de entorno saludables para poder desarrollarse y no tener esos determinantes sociales que veíamos, ¿no? ¿Qué es el enfoque de salud basado en derechos humanos? Ofrece estrategias y soluciones que permiten afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas, que a veces son el resultado de la inequidad en la salud. Entonces, eso es lo que yo decía antes. Bueno, una persona que tiene dinero no tiene problema, porque si no le solucionan el problema en organismos públicos, se va al organismo privado y se soluciona su problema. Pero una persona que sea pobre y no tenga, a lo mejor el organismo público no tenga recursos para exámenes o lo que sea, y ellos no pueden costearse, pues entonces ahí es donde vienen las desigualdades. Y ahí no se cumple ese enfoque de salud basado en derechos humanos. Y eso, desgraciadamente, hasta ahora ocurre aquí en el Ecuador. Tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y otros derechos relacionados con la salud. Las leyes, políticas y programas de salud se deben basar en los derechos humanos. ¿Y qué hace este enfoque? Empoderar a los titulares de derecho. ¿Quiénes son los titulares de derecho? Las personas, los pacientes en este caso, para que exijan eficazmente sus derechos a la salud. Y también empoderar y desarrollar la capacidad de los titulares de deberes. ¿Quiénes son los titulares de deberes? Los profesionales de la salud, desde el médico, enfermera, etcétera, para que cumplan a cabalidad sus obligaciones. ¿Y qué principios deben cumplirse para que haya un enfoque basado en derechos humanos? No discriminación, disponibilidad de atención, de centros, de insumos, de medicamentos, accesibilidad, o sea, que haya un acceso a todos, aceptabilidad, que se respete los factores culturales, la etnia, el género, el ciclo vital, tanto niños como adultos mayores, la calidad, o sea, la atención de excelencia, rendición de cuentas, eso que quiere decir que sea transparente. Ya hemos visto cuántas veces ha habido corrupción dentro de los hospitales, de los centros de salud, porque se maneja todo a escondida, incluso las contrataciones se hacen con falta de transparencia. Entonces, para que haya
enfoque de derechos humanos, todo tiene que ser transparente. Y universalidad, o sea que todos los individuos que pisan el territorio de un país, sean nacionales o sean extranjeros, tienen derecho a la salud. Bueno, entonces esta es la base para la tarea que vamos a ver el próximo día, que yo les voy a subir inmediatamente para que ustedes puedan hacer, y es una presentación. Yo le voy a decir al compañero Diego que tengo una tutoría conmigo para igualarse el taller del día de hoy, y nos veríamos el próximo día con la exposición de grupos vulnerables. ¿De acuerdo? Listo. Fíjese bien en su... Sí, ya, ahora sí me voy a fijar. Muy porque bien, usted no se ha fijado bien, por eso no lo ha hecho totalmente bien por esa circunstancia. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos el próximo día. Pase bien. Pase bien también.